Y me confirman, por favor, si la están viendo. Sí se puede ver, ingeniera. Ok, muy bien. Bueno, me gustaría, primero que nada, agradecerles que estén aquí. El tema es control de costos, factores de éxito. Esto se va a llevar a través del análisis de un proyecto real que se realizó en Estados Unidos. Lo primero que vamos a ver, pues, son los objetivos de este webinar, algunos conceptos básicos, y entonces pasamos a comentar sobre el proyecto del que vamos a tratar. Finalmente, algo respecto a pensamiento crítico, cómo generar pensamiento crítico en situaciones de control de obra, y la conclusión. Entonces, pues voy a ir pasando las diapositivas. Primero, ok, perdón, de regreso. Los objetivos de este webinar, primero que nada, es que identifiquemos los factores principales que contribuyen a un control de costos efectivos en los proyectos de construcción. También cómo aplicar esos factores para desviar desviaciones presupuestarias, y finalmente nos va a ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Primero vamos a tener en cuenta ciertos conceptos que nos van a ayudar a lo largo del desarrollo de la plática. El primero, pues, es el control de costos, que supongo todos estamos familiarizados, pero más que nada, el control de costos nos va a ayudar a garantizar que el proyecto se entregue a tiempo y dentro del presupuesto. Muchas veces hay obras en las que no se planea, y simplemente le llaman control de costos a llevar un registro de lo que va sucediendo, ¿no? O sea, de gastos y ingresos dentro del proyecto. O sea, eso no es un control, eso es simplemente un registro. El siguiente término es planes de contingencia. Los planes de contingencia siempre debemos tener en cuenta que se deben considerar, durante la etapa de planeamiento. Y es algo que va cambiando a lo largo de todo el proyecto. O sea, no es algo que se define desde un principio y queda estático, sino que va cambiando de acuerdo a lo que vaya surgiendo en el proyecto. Y las órdenes de cambio. Aquí en México hay diferentes nombres como se les puede llamar a las órdenes de cambio. Las órdenes de cambio entendemos que son todas las situaciones que se van presentando en el proyecto, y entonces eso nos empieza a generar como que empieza a cambiar el monto de presupuesto inicial. Entonces, a veces hay autores que le han denominado héroes anónimos, porque finalmente una orden de cambio, si se gestiona de la manera correcta, puede ser favorable para el proyecto al final de cuentas. Tengo 3 definiciones de lo que es el éxito para que finalmente podamos aterrizarlo a lo que sería un control de costos exitoso. Primero que nada, les presento la definición básica de Wikipedia, que dice que el éxito es un estado o condición de cumplir un rango definido de expectativas. La Real Academia lo define como el resultado feliz de un negocio, una actuación o algo que se lleva a cabo. Y finalmente, el PMI, que es el Project Management Institute, dice que el éxito de un proyecto se basa principalmente en 3 puntos. La primera es la entrega cumpliendo el alcance del proyecto, el tiempo y el presupuesto. También se toma en cuenta la satisfacción del cliente, y finalmente cómo beneficia ese proyecto a nuestra asociación, a nuestra empresa. Partiendo de esto, el proyecto que vamos a analizar es el proyecto Túnel Arteria Central de Boston. A lo mejor ya está muy trillado porque muchos autores lo usan como ejemplo, pero sí me gustaría un poquito
comentarlo, sobre todo porque supongo que ya tenemos algo de base en este proyecto. Este proyecto, el de área central de Boston, surgió como respuesta a los problemas que tenían de congestión de tráfico. En esta imagen, como pueden ver, en la parte de arriba, se alcanza a ver que la famosa arteria central pasaba por arriba. Y en el nuevo proyecto, o sea, el que ya está, como está actualmente en la ciudad de Boston, ya arriba se hizo como espacios públicos, o sea, ya no es la carretera en sí. Hicieron un túnel en donde está pasando esa autopista que antes estaba aquí, entonces ahora está bajo eso. Finalmente le está dando a esa área de la ciudad más plusvalía y mejor calidad del aire, como vamos a ver más adelantito. Este proyecto estaba inicialmente, cuando se presentó, cuando hicieron la propuesta, se había proyectado un costo inicial de 5.780 millones de dólares y finalmente costó 14.798 millones de dólares, perdón. También se había proyectado que se ejecutara en 13 años y se ejecutó realmente en 16. Hubo una desviación de 9.000 millones de dólares y un aumento en el tiempo de 3 años. Entonces, eso es lo que vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Primero que nada, el objetivo era el alivio de la congestión del tráfico local. Se dice que bueno, muchos autores tienen diferentes números, pero la fuente oficial de Estados Unidos comenta que para 1959 esa autopista transportaba 75.000 vehículos diarios. Para 1990, en la década de los 90, ya había aumentado a 190.000, o sea, ya era necesario hacer una reforma en esa área. Entonces, se presentó el proyecto, como habíamos comentado, por un costo inicial de 5.000 millones a 13 años. No se llevó a cabo así. Después de que en 2007 se entregó ese proyecto, para 2012 el Departamento de Transporte de Boston hizo pública un informe donde decían que el costo total final había sido en realidad de 24.100 millones de dólares. Dentro de los desafíos que hubo en este proyecto, pues era la reubicación de líneas subterráneas eléctricas, o sea, estos servicios estaban inicialmente arriba y después tenían que pasarlo por debajo del túnel que se iba a formar. Entonces, 29 millas de reubicación de las líneas de eléctricas, agua, luz, alcantarillado, fibra óptica, etcétera. También la autopista que antes estaba arriba, pues eran más de 100.000 metros cuadrados, entonces toda esa área se despejó y actualmente pues ya se crearon espacios públicos y parques. Esto contribuyó de forma favorable a que actualmente se disminuyó en un 12% los niveles de monóxido de carbono en la ciudad. Esto porque cuando se formaban horas de tráfico, que eran más de 10 horas que se hacía el tráfico, obviamente los carros generaban mucho monóxido, entonces hubo como que esa parte positiva después de los 16 años que estuvo el proyecto en construcción. Para hacer el análisis, me gustaría primero comentarles sobre esta tablita. Bueno, esta tablita es es el manual de estimación de costos para administradores de este año para carreteras en Estados Unidos. La pueden encontrar en cualquier parte de internet. En esta tablita, ellos ya tienen una base de cómo deben estar los presupuestos. ¿Qué es lo que alguien que va a llevar un control de costos tiene que tener en cuenta?
Primero que nada, tenemos el monto original del presupuesto, el presupuesto base. Dentro de ese presupuesto base, nosotros tenemos que considerar un alcance de cambios, lo que nosotros sabemos que nos va a ir cambiando. Por ejemplo, va a cambiar si teníamos 10,000 metros cuadrados de limpieza, ahí podemos tener un aumento o una disminución. Eso lo tenemos presente porque hacemos visitas a la obra y entonces nos quedamos conscientes de que aquí puede haber un cambio. Eso generalmente sí está considerado dentro del presupuesto base, pero hay ciertos cambios que muchas veces no se consideran. El primero que está aquí en esta tablita que manejan los administradores en Estados Unidos es los riesgos conocidos. Después están la escalación. Y después están los riesgos desconocidos. Hablando un poquito de lo que son los riesgos conocidos, son eventos identificados que no estamos tan seguros de que van a suceder, pero que se da uno cuenta a través de que suceden. Por ejemplo, arrancamos un proyecto y primero que nada hay que ir a hacer un replanteo. Entonces ahí nos damos cuenta de que pasamos por alto el tipo de suelo o que después de que se realizó la limpieza, hay roca, etcétera, y vamos a hacer una excavación. Entonces ya empezamos a ver otras cositas que sabíamos que podían surgir, pero que no los contemplamos. Entonces, para esos puntos que son riesgos conocidos, escalación y riesgos desconocidos, vamos a crear un plan de contingencia. Entonces, después de que tenemos los riesgos conocidos, hay un factor que es la escalación. La escalación, como sabemos, tiene que ver con el mercado, en donde estamos, los ambientes tecnológicos, las regulaciones ambientales, escasez de mano de obra, cuestiones también políticas. Entonces, nosotros al llegar a un lugar, hacemos la visita de obra, empezamos a ver qué puede surgir, entonces empezamos a tomar en cuenta esas situaciones, porque sabemos que la situación tanto política como social de un lugar nos puede afectar en los costos. Y finalmente los riesgos desconocidos son los riesgos que no estamos conscientes, de que después de que hicimos nuestro presupuesto base, revisamos el alcance de cambios, los riesgos conocidos y tomamos en cuenta la escalación, algo de ahí se nos pudo haber pasado. Entonces, ese es un riesgo desconocido. No significa que es algo que nunca haya sucedido. Por ejemplo, cuando hago mi análisis, no identifico los tipos de suelos en los que voy a hacer una excavación, por ejemplo. Entonces, ahí tengo en cuenta que a lo mejor en lugar de una excavadora sencilla, voy a meter también un martillo, ¿no? Entonces, y ya me quedo con eso. Pero no me doy cuenta que más adelante, al ser un suelo, no sé, a lo mejor más duro, tenga que meter no sé, explosivos, por ejemplo. Entonces ya es algo que yo había revisado, pero que no lo consideré. Entonces ese es un riesgo desconocido, algo que no está dentro de mis alcances de lo que yo ya analicé. Entonces, para amortiguar todos estos cambios, normalmente se genera un plan de contingencia y una contingencia de orden de cambio. En este caso, esta contingencia de orden de cambio, pues es un monto, es un porcentaje que se le agrega a nuestro presupuesto base. Bueno, después de lo que les comentaba de esta tablita, ya pasamos a lo que posiblemente no se consideró en el proyecto de la arteria central de Boston. Primero que nada, los autores consideran que fue una mala estimación inicial. Dicen que el proyecto se empezó a
a forjar, a proyectar desde 1983. Entonces, para ese tiempo no tenían en cuenta los cambios socioeconómicos, los cambios políticos, estas situaciones que iban a afectar más adelante. Entonces, ahí ciertos puntos no se consideraron. Después, los cambios en el alcance del proyecto. Cuando nosotros vamos a realizar un proyecto, es muy importante tener una declaración de alcance del proyecto. Dentro de ese alcance, yo sé hasta dónde puedo ser flexible o hasta dónde yo tengo que ser más cuidadosa. En este proyecto hubo expansión de las carreteras, agregaron nuevas características, se presentaron problemas técnicos, hubo mucho cambio en los diseños debido a las formaciones geológicas que no se conocían en ese terreno. También hubo problemas de gestión y supervisión. En este punto se da por hecho que hubo una falta de control sobre los contratistas. Este proyecto tuvo más de 117 contratos, o sea, aparte estos contratos subcontrataban y luego subcontrataban, entonces como que se pierde el control. Así que se perdió desde un inicio la falta de seguimiento a cada contratista. Entonces, era un problema hacer que cumplieran lo que habían acordado o lo que estaba estipulado, y eso empezó a generar problemas. También hubo presión política y falta de transparencias. Comentan que pudo existir la posibilidad de que en un principio proyectaron o presentaron el costo muy bajo para apresurar su autorización. Entonces, también esa falta de transparencia repercutió al final en los costos elevados. También hubo problemas de calidad. Durante la ejecución se presentaron un sinfín de problemas. De hecho, en el 2006 hubo un problema con unas, acá le llamamos prelosas. Esas prelosas son las que sostienen en cierta parte los carriles de la autopista, entonces cayó sobre un vehículo y también hubo una persona muerta. De todos estos problemas, el estado de Boston todavía presenta adeudos. De hecho, están pagando el adeudo y se proyecta que sigan pagándolo por unos 20 años más. Bueno, entonces, de acuerdo al análisis de los diferentes autores, pues nos podemos dar cuenta que parte de los factores para el control de costos de una manera efectiva, pues es tener un presupuesto preciso. Presupuesto preciso no significa que el monto que yo dé en un principio es el monto con el que tengo que cerrar. Todos estamos conscientes de los cambios, pero dentro de mi presupuesto le llamo preciso porque yo tengo un colchón, o sea, cierta cantidad en la que yo sé cuánto es lo máximo que yo me podría desfasar y cuánto sería lo mínimo que podía desfasar. Eso es el presupuesto preciso. No significa exactamente que con lo que yo inicie, con esto tengo que terminar. Incluso hasta podría ser con menos o un poquito más de lo que se calcula en el presupuesto base, pero hay ciertos rangos que debemos cumplir. Después, la planificación efectiva. La planificación efectiva nos ayuda a que de entrada nosotros a los contratistas o subcontratistas les demos sus responsabilidades y nos encarguemos de que cumplan. No es como darle el contrato a una persona y esperar que lo haga por sí solo. Nosotros tenemos que verificar que realmente hay un plan y que el plan esté siguiendo el flujo, o sea, que no se estanque
porque después pues se van acostumbrando y ya no se cumplió en este punto y para la siguiente actividad no se vuelve a cumplir en este punto y entonces empiezan a estancarse y surgen al final los problemas. También es importante tener en cuenta la gestión de cambios. La gestión de cambios está dentro de la planificación efectiva. Cuando yo planifico, yo voy a tener un plan de los cambios que puedo tener. Yo ya conozco mis alcances, conozco mis riesgos y entonces hago un plan. Hasta dónde yo voy a permitir y cómo voy a permitir esos cambios. Muchas veces en las obras lo que se hace es que surge un problema, lo quieren resolver al instante y no hay un seguimiento. O sea, el que está en la obra dice, por ejemplo, ponle una, no sé, ponle más ay, ¿qué le puedo decir? No sé, ponle un tapial X donde debería ir un muro de concreto lanzado. Entonces, a lo mejor en un momento el tapial funciona y después no hay manera de quitar ese tapial. Entonces ahí ya nos generamos un costo que no teníamos previsto, porque entonces en lugar de donde debería ir un concretito lanzado, pusimos un tapial y eso nos va a generar inseguridad a los trabajadores. A lo mejor ya no hay manera de que entre un vehículo o algo con las herramientas necesarias para quitarlo porque ya no tiene que estar ahí. O sea, cosas que a lo mejor no nos damos cuenta y nosotros mismos estamos generando problemas en la obra. Al final de cuentas, eso nos va a afectar porque si hubiera una gestión de cambios eficientes, pues yo voy y digo, tengo este problema en obra y presento cuál es mi propuesta. Después pues me lo tienen que autorizar, entonces hay como que darle un seguimiento y tenemos que analizar cuánto un cambio es o debe ser viable en la obra. Después la supervisión continua, pues igual, de la misma forma dentro de la planificación, yo tengo que saber hasta dónde es mi alcance. A veces la supervisión ejerce demasiada presión que también hace que los contratistas tengan miedo o no quieran trabajar o cumplir con sus actividades o a veces lo contrario, genera más seguridad y bueno, es lo que se espera al final de cuentas, que la supervisión no sea como una presión, sino que sea una ayuda porque se está buscando un bien común. Para supervisar, no únicamente yo tengo que estar en obra viendo que hagan su trabajo. Yo tengo que estar viendo que se cumpla de acuerdo a lo que la empresa planificó, lo que se espera al final. A veces dicen que no importa todo el procedimiento, sino que al final, sino que el resultado es lo que importa, pero no es así. Cuando nosotros planificamos, tenemos que seguir ese plan porque no hay segundas oportunidades. Nosotros no podemos arriesgar seguridad, calidad, ni tiempo, ni menos dinero en una obra. Y finalmente, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva, más que nada, es para mediar entre contratistas y entre supervisor y todos los interesados del proyecto. A veces en obra surgen cosas de las que solamente se enteraron los que están en obra. Y luego en oficinas llega una estimación, por ejemplo, y están cobrando algo que aparte de que no se analizó, no se autorizó, nunca se enteraron que había habido un cambio X. Y entonces empiezan los problemas de que no se van a reconocer, de que ese pago no lo pueden justificar. Entonces empiezan a surgir esos detalles por la falta de comunicación. Dentro de la planeación, más que nada, es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a planificar la gestión de cambios, la supervisión y la comunicación. Bueno, como les comentaba, es para nosotros generar
una visión o generar una crítica o construir un comentario sobre un proyecto, tener una opinión, debemos tener ciertas habilidades. Estas habilidades, pues obviamente se van desarrollando de acuerdo a las experiencias que tenemos en obra. A lo mejor aquí aprendí algo, en otra obra aprendo otra cosa, y entonces esas enseñanzas nos van quedando y nos van ayudando a construir críticas y soluciones que podemos ir aplicando a lo largo de toda nuestra trayectoria. El pensamiento crítico en lo que es administración de proyectos lo define el PMI como el pensamiento que ayuda a reconocer sesgos, identificar problemas y considerar temas como la ambigüedad, la complejidad, entre otros temas dentro de un proyecto. Cuando ya una persona tiene el pensamiento crítico bien desarrollado, desde el momento que llega a un sitio y ya estudió el presupuesto que le habían presentado, ya esta persona ya empieza a decir, no, pues aquí no estamos bien porque estoy viendo esta otra situación en campo. O sea, empieza a detectar las incongruencias tanto en sitio como en un presupuesto. Entonces ahí empiezan a, a dar los frutos todo lo que uno ha aprendido a lo largo de la carrera. Perdón. La psicología define el pensamiento crítico como una actitud, entonces, o como un proyecto más que nada. Entonces, en psicología, una forma de desarrollar el pensamiento crítico sería contestando algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito, perdón, de este asunto y por qué? Y luego, ¿qué pregunta lo resume? ¿En qué supuesto me baso? De qué perspectiva parto y analizar si todo lo que yo he recopilado es relevante, si es preciso, etcétera. Todo esto, como podemos ver en la psicología, obviamente lo vamos a aplicar en los proyectos, pero obviamente en los proyectos no nos vamos a generar esas preguntas porque ya nosotros ya traemos la noción más específica, más desarrollada. Entonces ya nosotros empezamos a ver, a comparar lo que aprendimos en un proyecto, compararlo con lo que tenemos en el actual. Por ejemplo, el pensamiento crítico lo podemos aplicar a investigar y recopilar información imparcial y equilibrada. Reconocer y analizar problemas, resolver problemas, identificar los sesgos, supuestos no declarados y valores. Esto es más que nada lo que les comentaba sobre ir a un sitio e identificar cosas que a lo mejor no estamos considerando en los costos, y en el sitio estamos viendo que vamos a tener que hacer un cambio en los montos. Después también analizar datos y evidencia. Más que nada, el pensamiento crítico se basa en evidencias. No podemos hacer únicamente suposiciones. Sí debemos tener algo de deducción, debemos ser un poquito inductivos, pero no podemos basar o decir que el pensamiento crítico aplicado a los proyectos, o sea, la administración de un proyecto, no podemos decir que es algo que yo me imagino o que yo pienso. Tiene que ser algo que yo tenga que constatar. Lo vamos a convertir en números al final de cuenta. Entonces, yo no puedo ir con una idea de que nada más me imagino que se va a cambiar tanto por tanto, porque para yo hacer un movimiento en el presupuesto, yo necesito llevar evidencias y decir, vamos a cambiar aquí por esto. Entonces, desarrollar el pensamiento crítico nos va a servir mucho a la hora de que nosotros queramos llevar un control independientemente del tipo de obra, lo que aprendemos en un proyecto nos va a servir para aplicarlo en cualquier tipo de construcción. Entonces, como recomendación, pues yo creo que sí estaría muy bien que analicemos y nos hagamos una evaluación de otros proyectos que se hayan presentado no solo en México, sino en cualquier otro país.
conocer cómo fue la administración en ese proyecto, qué retos hubieron, etcétera. Eso a nosotros nos va a ayudar a reforzar lo que posiblemente ya sabemos, pero a veces no sabemos cómo aterrizar. Entonces, yo recomendaría mucho que sí, nos informemos un poquito de otros proyectos para tener más, desarrollar más nuestro pensamiento crítico. Bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si tenga alguien alguna pregunta. A ver, estimados, por favor, pueden hacer sus dudas y consultas directamente por el chat o si alguien desea, también puede levantar la mano para poder habilitarle el micro. Ricardo, a ver, te habilito el micro. A ver, Ricardo, ya estás con el micro habilitado, ya puedes hablar. Creo que se habrá equivocado. ¿Alguien más que desee hacer alguna duda o consulta? Ok, me parece que no. Muy bien, ingeniera, agradecemos mucho su participación en el webinar del día de hoy. Muy bien, para los que estén interesados en participar del sorteo de 2 becas en el curso a cargo de la ingeniera, por favor quédense y rellenen el formulario que en breve les vamos a compartir. Ahora sí, creo que ahí está. Ricardo nos está escribiendo. Nos dice, ¿cómo estableces el canal de datos para obtener los costos reales? Sí, el canal de datos. Bueno, los costos reales más que nada en un proyecto, pues obviamente se generan con nosotros ya tenemos un tabulador de precios para generar primero que nada un presupuesto. Para que nosotros podamos decir que ese presupuesto está dentro de lo que es dentro del mercado, de lo que es válido dentro de un rango real, entonces nosotros tenemos también que validarlo con los costos que nos dan nuestros proveedores. Para nosotros, más que nada, no podemos decir que un precio es real o no es real si no tenemos un presupuesto de un proveedor que nos diga, te vendo este material en tanto. Entonces, no es como definir. Más que nada sería basarnos en costos reales o en nuestra propia investigación, en nuestra experiencia, para llegar a un punto o a un número que nos diga que realmente es el costo por el que nosotros vamos a hacer X o Y trabajo. Una actividad por cierto monto. Durante el avance. La pregunta de Ricardo, dice, durante el avance se obtienen de lo que, las estimaciones. Bueno, las estimaciones obviamente son ahorita te comento, Alejandro Méndez. Durante el proyecto obviamente tenemos los costos reales de obra contra los costos que nosotros ya teníamos como presupuesto base, sí van a cambiar muchas veces. El residente durante el proyecto nos va presentando, nos va haciendo las estimaciones. Entonces, en esas estimaciones hay variaciones por escalación. La escalación se refiere a los diferentes factores que afectan a la zona, pero no precisamente va a haber cambios así. Normalmente los cambios que hay son por aumento o disminución de volumen. Cuando hay un aumento, por ejemplo, por un impuesto que se genera durante el tiempo que se está llevando a cabo una obra y no existía un impuesto, por ejemplo, lo del impuesto verde acá en Nuevo León,
hay cambios, entonces sí, se tiene que hacer a eso se refiere la gestión de cambios. Entonces, generar un proceso para que la actividad que a mí me queda por ejecutar en donde hubo ese cambio de precio, después yo lo siga cobrando con el nuevo precio que se genera por por el impuesto que se agregó. O sea, el impuesto que no existía ahora existe. Entonces, la actividad que yo tenía y que yo estaba ejecutando por 100 pesos, ahora la voy a ejecutar por 200. No hay un retroactivo. No les puedo cobrar lo que yo ya hice con el precio del impuesto nuevo. Entonces, hay una gestión para que lo que a mí me falta por ejecutar, sí haya una variación en lo consiguiente. O sea, lo que me falta por ejecutar, sí va a variar el precio. Pero son esos casos en los que o sea, no es como que tan común. La mayoría, lo más común es que cambie el volumen, pero que haya precios que cambien durante el proyecto es menos, no es difícil, o sea, pero es menos común. No sé si se refería exactamente a esto, Ricardo Hernández. Muy bien, Miss. Ahora por aquí Alejandro nos dice, buenas noches, ingeniera. En el curso, además de las herramientas para el control de costo, ¿llevaríamos una simulación de un proyecto? Sí, de hecho sí, me gustaría que fuéramos, sí vamos a ir desarrollando, porque es la forma más fácil, en la teoría muchas veces como que se nos va, entonces ir analizando situaciones o proyectos es más fácil de retener la información. Sí, sería de esta manera. Perfecto. Sí, bueno, ahí complementaba Alejandro, dice esto debido a que llevaremos un proceso de un proyecto al inicio, proceso y cierre, ¿no? Está comentando por ahí. Ricardo también nos comenta, ¿y ese canal es directamente el residente o el PM? Y bueno, ¿qué buenas prácticas se recomiendan para dar un seguimiento a contratistas? ¿Es recomendable algo diario o cada 2 días? Sí, ok, comprendo. Sí, obviamente el canal, la comunicación, más que nada, el mediador, siempre, la mayoría de las veces, es el residente, es la persona que está en obra, es el que se encarga de, más que nada, controlar a los contratistas, a las personas que están ejecutando directamente las actividades. Entonces, pues sí, en general él es el canal, él es el que analiza. La mayoría de las veces hay empresas que tienen residentes de obra en sitio y tienen residentes técnicos, que son las personas que se encargan de llevar todo lo que es el control administrativo de una obra, pero la mayoría de las veces es el residente el que hace las dos actividades, tanto de obra como de gabinete. Entonces sí, pues siempre, la mayoría de las veces es el que determina, más que nada es el residente que está en obra. Sí, el project manager es el que define, que le da como que otro toque, como que analiza más, porque son gente normalmente que tienen más experiencia, pero sí, en primera instancia es el residente de obra el que ve los cambios, el que empieza a ver, el que empieza a como que a generar el pensamiento crítico en una obra. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera. Y por ahí Alejandro también nos da las gracias. Muy bien, estimados. Entonces, me alegra ver que han estado atentos a la ponencia del día de hoy. Ha estado muy interesante. Muchísimas gracias, ingeniera, por compartirnos sus conocimientos que son muy valiosos para todos nosotros. Muchas Entonces, gracias. por ahí se les ha compartido, chicos, el enlace en el cual, bueno, a través del cual ustedes pueden registrarse para participar en el sorteo de una beca completa en el curso a cargo de la ingeniera que se llama Control de Costos, Estimaciones y Finiquito. Muy bien. Entonces, ingeniera, si desea, ya puede retirarse. Quizás por ahí Muchas tenga otro gracias a todos, que compromiso. pasen buena noche.